Etapas de una operación de riesgo de crédito. Primero, en el estudio de la operación y del cliente, análisis cuantitativo, ver diferentes metodologías, análisis cualitativo. Segundo, en la formación de la operación, correcta instrumentación jurídica, cláusulas adecuadas, instrumentación de convenances, salvaguardas, garantías, controles, aspectos de carácter técnicos. Tercero, entre la formalización y el vencimiento de la operación, seguimiento de la operación, cumplimiento de convenances, cumplimiento de calendario repago, seguimiento del cliente, seguimiento calidad crediticia, de la capacidad de repago de su relación con otros agentes. ¿Cuáles son los riesgos asociados al SARC? El riesgo de crédito es la pérdida presentada por el incumplimiento o cumplimiento parcial de las obligaciones de los deudores, produciendo así la disminución en el valor de los activos de la entidad. El SARC es el sistema de administración de riesgo de crédito que deben implementar las organizaciones solidarias vigiladas con el propósito de identificar, medir, controlar y monitorear el riesgo de crédito al cual se encuentran expuestas en el desarrollo de su proceso de crédito. ¿Qué es el riesgo crediticio? Tipos de riesgo crediticios. Riesgo de impago, riesgo fallido o de default, riesgo de migración, cuando se produce una rebaja en la calificación crediticia, riesgo de exposición, se entiende como la incertidumbre sobre los futuros pagos que se deben. Conecto. El riesgo de crédito es la posibilidad de sufrir una pérdida como consecuencia de un impago por parte de nuestra contrapartida en una operación financiera, es decir, el riesgo de que no nos pague. Ejemplo, el riesgo financiero está ligado a la rentabilidad de una empresa. De esta manera, por ejemplo, cuanto más deuda tiene una compañía, mayor es el riesgo financiero potencial. Por este motivo, antes de llevar a cabo una inversión, es esencial calcular el riesgo que conlleva. Un mecanismo mediante cual las instituciones financieras vigiladas de manera permanente el historial crediticio de un cliente. ¿Qué es? Se encarga de gestionar y revisar a través de la aplicación de ciertos parámetros de organización, gestión y administración. El sistema genera una información que indica la medida de riesgo crediticia y el cálculo de las pérdidas en el caso de incumplimiento. Debe contener políticas y procedimientos claros y precios que definan los criterios y la forma mediante la cual la entidad evalúa, asume, califica, controla y cubre su riesgo crediticio. Entidades que están obligadas a adoptar SARC: establecimientos bancarios, corporaciones financieras, compañías de financiamiento comercial, cooperativas financieras y organismos cooperativos de grado superior. Entidades excluidas de la obligación de aportar un SARC: casa de cambio, almacenes generales de depósito, fondos ganaderos, sociedades administradoras de fondos de pensión y cesantías y sociedades administradoras de fondos de pensión. Están obligados a evaluar RC. Las entidades vigiladas deben evaluar permanentemente el riesgo incorporado en sus activos créditos, tanto en el momento de otorgar créditos como a lo largo de la vida de los mismos, incluidos los casos de reestructuraciones. Para tal afecto, las entidades deben diseñar y adoptar un SARC. Definiciones del término SARC. Estructuras organizaciones. Es la forma como se asignan las funciones y responsabilidades que tiene que cumplir cada miembro dentro de una empresa para alcanzar los objetivos propuestos. Compuesta por tecnoestructura, ápice estratégico, línea media, staff de apoyo y núcleo de operaciones. Argumento de crédito. Gracias a los delitos fundamentales del sector privado y el apoyo ofrecido por los bancos centrales de todo el mundo, la expansión económica debería continuar favoreciendo un entorno de menores tasas de impago para los mercados de crédito, límites de exposición crediticia y de pérdida tolerada. Las políticas deben incluir las pausas generales que observará la entidad en la fijación tanto de los niveles y límites de exposición iniciales y potenciales de los créditos totales individuales y por portafolio. Garantías. Se refiere a su objetividad, certeza de la fuente, transparencia, integridad y suficiencia, independencia y profesionalidad del evaluador, antigüedad y contenido mínimo del avalúo. Seguimiento y control. Las entidades deben tener un sistema de seguridad y control de RC de los diferentes portafolios, lo cual implica un proceso continuo de clasificación y recalificación de las operaciones crediticias. Consiste con el proceso de otorgamiento. Constitución de provisiones. Las políticas deben prever sistemas de cubrimiento del riesgo mediante provisiones generales e individuales que permitan observar las pérdidas esperadas derivadas de la exposición crediticia de la entidad y estimadas mediante las metodologías y análisis desarrollando el SARC. Recuperación de cartera. Las entidades deben desarrollar políticas y procedimientos que les permitan tomar oportunamente medidas para enfrentar incumplimientos con el objeto de minimizar las pérdidas. Capital economía es la estimación del nivel de patrimonio necesario para obtener las pérdidas no esperadas de la entidad. Políticas de las bases de datos que soportan el SARC. Sin prejuicio de lo previsto en el numeral 13331 del presente capítulo sobre la extensión de las bases de datos que se emplearán en la construcción de los modelos internos para la medición de riesgo de crédito de los diversos portafolios, las demás bases de datos que empleen las entidades en el proceso de administración de riesgo crediticio, ejemplo, otorgamiento, seguimiento, cobranza, etc., deben tener una longitud mínima de 7.
Las entidades cuyas bases de datos no cumplan con la longitud exigida en el presente numeral deberán presentar ante esta superintendencia dentro de los 6 meses siguientes a vigencia de la presente circular. Se logrará cumplir con este requisito. Estoy muy feliz, ya completé 5 años trabajando y logré reunir 25 millones de pesos para irme a Europa. Voy a renunciar. Hola Héctor, renuncié porque quiero viajar a Europa, pero solo tengo 25 millones. Necesito que me prestes lo que me falta. Hola Andrea, claro que sí, si me das un mes te los puedo conseguir. ¿Qué te parece si te invito a almorzar esta tarde y te propongo un negocio? Claro que sí Héctor, estoy muy ansiosa por saber de qué se trata. Hola Héctor, cuéntame, estoy ansiosa por escuchar de ese negocio. Andrea, necesito 25 millones para comprar una retroexcavadora que me dejará 2 millones diarios, pero debo importarla desde Estados Unidos. Entonces, ¿qué propones, Héctor? Préstame tus 25 millones y en un mes te devuelvo con un interés y de paso te presto lo que te hace falta para viajar. Ok, Héctor, entonces haremos un acuerdo de palabra, pues eres mi amigo y confío en ti. Entonces, Andrea, nos vemos en un mes para entregarte tu dinero con intereses y la plata para que puedas viajar. Andrea, hice unos negocios, pero salieron mal, lo siento, no podré pagarte completo, te daré un interés y te pagaré por partes. ¿Cómo así, Héctor? Confía en ti, era el dinero de mis sueños, teníamos un acuerdo el cual no cumpliste. Cada vez que intenté saber qué pasó con mi dinero, excusas diferentes. Ya ha pasado un año y no tengo mi dinero, mis sueños se han ido a la basura. Andrea, hoy finalmente termino de pagarte los 25 millones, perdón por la demora. Sí, Héctor, pero tuve que esperar 5 años, nunca tuve mi dinero completo y además no me diste ningún interés y lo peor, no cumplí mis sueños. De acuerdo con la anterior historia y con sus conocimientos, responde a las siguientes preguntas. ¿Qué opina usted acerca de esta historia? ¿Hizo bien Andrea en prestar su dinero sin ningún documento que respaldara la deuda? Andrea no hizo bien. Siempre he pensado que en cuestión de negocios no se pueden mezclar las cosas. Es decir, no podemos confiarnos con que todo va a salir bien por el hecho de que la persona con la que estamos haciendo negocios sea un familiar o un amigo muy cercano. En este caso, Andrea confió en su amigo, ya que se suponía que como él tenía una empresa, sí le iba a pagar todo lo acordado. Lo que no tuvo en cuenta es que no todos los negocios tienen éxito. Ella debió buscar asesoría y así firmar un documento en el cual se manifestara que su amigo le iba a pagar todo lo acordado, pero se dejó llevar por el lazo de la amistad. Muchas veces cometemos estos errores, pero siempre debemos tener presente que por hacer un favor a alguien cercano a nosotros no quiere decir que tenemos que salir perjudicados. En su opinión, ¿qué debió hacer Andrea desde el principio? Pienso que para hacer este tipo de negocios con estas altas sumas de dinero, primero debes estar seguro de con quién lo vas a hacer. No debemos dejarnos llevar por las apariencias y mucho menos por vínculos cercanos. Andrea se confió por el hecho de que su amigo tenía una empresa y por su vínculo de amistad. Ella lo primero que tenía que investigar era si su amigo era una persona lo suficientemente responsable y correcta para hacer este tipo de negocios, ya que era su sueño el que estaba de por medio, y luego hacerle firmar un documento que tuviera como constancia que tenía que pagarle todo más los intereses acordados y en el tiempo estipulado. ¿Qué tipo de riesgos se deben tener en cuenta cuando prestamos y cuando solicitamos un dinero prestado a alguien y a cualquier entidad financiera? Los riesgos que debemos tener en cuenta cuando hacemos un préstamo es que la persona no nos pague en el tiempo acordado. Cuando solicitamos un dinero prestado a alguien, si no nos paga a tiempo, corremos el riesgo de que nos cobre más dinero del que se prestó, ya que nos estarán cobrando los intereses de mora, podemos hasta llegar a pagar el doble de los préstamos. En cuanto a hacer un préstamo en una entidad financiera, corremos el riesgo de que nos reporten en las centrales de riesgo y en caso tal hasta perder nuestros bienes. Claramente no todos los préstamos a familia y amigos terminan en desastre, pero el problema potencial es tan grave que se debe pensar 2 veces antes de decir sí. Para ahorrarse pesares, debe considerar de antemano cómo manejar cualquier posible problema. En particular, pregúntese qué pasaría si no le pagaran el préstamo. ¿Cómo afectaría esto sus finanzas y su relación? Afectaría en mi negocio porque sería una pérdida de dinero, un dinero que pude haber invertido y obtener buenas ganancias, y en cuanto a mi relación con esa persona cercana, se dañaría totalmente, puesto que se rompe la confianza que había entre nosotros. Ahora, habiendo realizado este análisis y junto con sus experiencias, conteste las preguntas a continuación y sustente. Responda, comparte y guarde en su portafolio. ¿Qué consecuencias considera usted que tendrían las personas que solicitan préstamos a entidades financieras o a otras personas y que luego no pagan? Las consecuencias que tendrían serían que se les puede aumentar la deuda por cobro de mora e intereses. También causaría su reporte a las centrales de riesgo, afectándole de tal manera que ninguna otra entidad le haría préstamos y también podrían perder sus bienes. ¿Qué consecuencias tendrían las personas o entidades que prestan dinero en caso de que no haya pago? Esto les causaría pérdidas y también le podría provocar un desequilibrio monetario en su negocio o entidad.